Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos este domingo. Mi nombre es Marina Juárez, soy parte del Ministerio de los Ujieres. Si usted nos visita hoy por primera vez, lo invitamos a que llene una de nuestras tarjetitas de bienvenida o enfrente de su silla van a encontrar unos códigos QR. También los pueden llenar para saber más de usted y poder darle una llamadita. Si usted necesita trabajo de yarda en su yarda o en su casa, puede rentar a uno de nuestros jóvenes. Con eso le ayudaría para recaudar más fondos para el retiro de jóvenes. Y si usted está interesado, por favor comuníquese con el pastor Tim, el pastor de jóvenes. También tenemos clases de membresía, que son unas clases de bienvenida, que será si usted está interesado en tomar el siguiente paso y hacerse miembro de esta iglesia, lo invitamos a que se contacte con el pastor. Esta clase será el 16 de julio a las 9 de la mañana. Déjele saber al pastor si está interesado. También tenemos muy pronto nuestra coinonía, que va a ser un picnic en julio 29 de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Y vamos a tener una actividad afuera de nuestra iglesia. La comida principal va a ser proveída, pero les invitamos a traer postres para acompañarnos en esta noche especial de adoración y coinonía, para pasar un buen tiempo de compañerismo juntos. Sí, estos son todos los anuncios por hoy y gracias por acompañarnos y estamos listos para recibir el mensaje de hoy. Dios les bendiga. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, otra vez. ¿Cómo estamos el día de hoy? Vamos a estar en Mateo capítulo 5, unos anuncios, vieron el anuncio. El video que vieron antes de eso eran que los jóvenes anduvieron de misión en Colorado ayudando a plantar una iglesia. Y me pidió el pastor de jóvenes que le extienda las gracias a todos los que apoyaron. Ellos hicieron muchos eventos, hicieron renta-team, ¿se acuerdan? Tenían las papas y todo, pero estaban ayudando a plantar una iglesia. Ya tienen el campamento que está viniendo y después tienen otro campamento al fin del año. También, hermanos, no está en el boletín, pero en 2 viernes, que el siguiente, el 14 de julio, vamos a tener nuestra segunda noche de adoración y alabanza, oración, que hacemos cada 3 meses. El 14, vayan apuntándose, vayan apartando el tiempo. Es una noche solo de adoración, solo de alabanza y de oración. Así que estén pendientes de eso. La otra semana también les voy a dar más detalles porque vamos a hacer también un llamado de ayuno para ese día. Vamos a estar el día de hoy, hermanos, en Mateo capítulo 5. Estamos estudiando el Sermón del Monte. Comenzamos hace unas semanas y lo estamos haciendo versículo por versículo. Vamos a estar aquí el resto del año. Y comenzamos con las bienaventuranzas, que es la primera parte del Sermón del Monte. Las bienaventuranzas, hermanos, son la cultura, la característica de los que pertenecen al reino de Dios. Por eso le llamamos a esta serie la cultura del reino. Estamos en la primera sección de la bienaventuranza. Ya vimos 4 bienaventuranzas. Hoy vamos a ver el quinto. Así que les voy a pedir si nos podemos poner de pie para leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo la boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Padre Celestial, gracias te damos por otra semana, Señor, que nos has dado. Por otro día que nos das el privilegio, Padre, de poder venir a tu casa, alabarte, adorarte con otros hermanos y hermanas, y Señor, y recibir de tu palabra. Padre, dame palabra a mí, Señor, que no sea mi palabra ni mi poder, sino que tú, hablando a través de mí, lo que tú sabes que tu pueblo necesita escuchar. Padre, si venimos aquí cargados por la semana, por alguna angustia, alguna frustración, algún problema que tenemos, Padre, te pido que la podamos poner a tus pies, enfocarnos en lo que tú tienes que decirnos, Padre, y que sea más de solo información, sino que sea información que podamos trasladar a nuestros corazones y seguir este sermón fuera de las puertas de la iglesia. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como siempre, hermanos, como estamos viendo los 3 puntos que estamos viendo en el Sermón del Monte, vemos que siempre hay una bendición. También menciona a los bendecidos y después vemos el beneficio para los bendecidos. Solo voy a repasar brevemente la bendición, que lo vemos todas las semanas. Literalmente significa felicidad, pero no es la felicidad que el mundo conoce, no es la felicidad que el mundo busca, no es la felicidad que el mundo persigue, sino que es la felicidad que ofrece el mundo, que el mundo no puede dar, porque lo que el mundo da depende de las circunstancias, pero la felicidad que Dios da es una felicidad que es a pesar de las circunstancias. Dios quiere que nuestras vidas estén llenas de bendición. Él quiere que tengamos esa bendición que Él ofrece, ese gozo interno, no producida, no afectada por las emociones, un contentamiento interno que no cambia con las circunstancias. Y por eso Él vino, hermanos, Él vino para darnos una vida abundante, una vida eterna. Él no vino a maldecir, sino que Él no vino a condenar al mundo, sino que Él vino a ofrecer vida eterna. Eso es lo que estamos viendo, hermanos. Ya vimos 4 bienaventuranzas, comenzando viendo los pobres de espíritu. ¿Quiénes son esos? Los que reconocen su deuda espiritual, los que reconocen que en nuestra persona estamos en deuda que en Dios. Somos pobres, somos en bancarrota espiritualmente. También vimos que los bendecidos son los que lloran, los que tienen una profunda tristeza. Es una cosa reconocer que eres pecador, es otra cosa clamar a Dios con un corazón quebrantado y arrepentimiento. Después vimos que son bendecidos los mansos, los que le entregan a Dios todo de ellos y permiten que Dios los moldee. Y la semana pasada vimos que también son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quiénes son esos? Los que persiguen apasionadamente a Dios, los que siguen apasionadamente la santidad de Dios. Y hoy vamos a la 5ª bienaventuranza y dice la palabra de Dios en versículo 7, bienaventurados los misericordiosos. Eso es lo que va a ser el tema de hoy. Vamos a ver los bendecidos. Es el segundo punto en su sermón, en las notas detrás del boletín. Bienaventurados los misericordiosos. En términos generales, la misericordia es no recibir el castigo que merecemos. No recibir el castigo que merecemos. Pero en términos prácticos, el ser misericordioso significa mucho más que eso. El ser misericordioso significa velar por el afligido, velar, cuidar, ayudar al desdichado. Significa rescatar a los condenados, a los que están condenados por el pecado. Tiene que ver con empatía, tiene que ver con compasión, pero es mucho más que eso también. No solo es una actitud, la misericordia no solo es una emoción, no solo es algo que sentimos, sino que es una actitud y una emoción que promueve acción, promueve actuar. Y no por beneficios propios, no por beneficios interesados. Una buena traducción de misericordia es un amor bondadoso. Es la actitud de amor, la bondad que promueve acción. El ser misericordioso es tener una compasión genuina que motiva a ayudar a otros, a los necesitados, a los que están desdichados. No significa simple sentir simpatía o compasión,
Se refiere a la capacidad de literalmente meterse en la piel de otra persona, sentir lo que ellos están sintiendo, pensar lo que ellos están sintiendo, sentir sus emociones, comprender su dolor y actuar para ayudarlos. Es más que un sentimiento pasajero. Ves a alguien sufriendo y sientes algo, pero no haces nada. Eso no es la misericordia. Es un acto deliberado de buscar aliviar el sufrimiento de otro. ¿Y cuál es el mejor ejemplo de misericordia? Jesús. Jesús fue el mejor ejemplo. Él demostró misericordia. Siempre Él miraba por los enfermos, por los inválidos, por el ciego, por el pobre. Demostró misericordia hasta los que no lo merecían, a las prostitutas, a los que nadie amaba. Y demostró este acto supremo de misericordia al hacerse semejante al pecador. Sentir nuestro sentimiento, nuestro sufrimiento, sentir nuestro dolor, hasta morir en la cruz. Hebreos 4, 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús no solo sintió una compasión y tristeza, no solo sintió triste por el sufrimiento, no solo miró al condenado, ay, pobrecitos, están condenados a muerte. No, hermanos, sino que Él se motivó internamente y tomó su lugar de privilegio que tenía en el cielo y bajó a este mundo desinteresadamente. Tomó forma de humano. ¿Para qué? Para que pueda sentir nuestras debilidades, para que pueda sufrir lo que nosotros sufrimos, para que pueda sentir nuestras tentaciones y para que pueda tomar el castigo que nosotros nos merecemos. ¿Y por qué hizo todo esto? Lo hizo para pagar nuestro castigo y reconciliarnos con Dios, para crear la manera que el pecador pueda llegar, dice ahí, confiadamente al trono de gracia y alcanzar misericordia y gracia. Ese es el verdadero significado de misericordia. Promueve acción y proviene de Dios. Es más que, ese es un tipo de misericordia, hermanos, que no se puede hacer en el poder humano. En nuestra humanidad no podemos tener ese tipo de misericordia. En esos tiempos y ahora mismo, la misericordia no se consideraba una virtud, sino que una debilidad. Los romanos admiraban la venganza. Era una señal de poder, de fortaleza. Y consideraban una persona que tiene misericordia como una enfermedad del alma. Una persona misericordiosa se consideraba enfermo. Una persona de poder, de prestigio, estaría avergonzado de ser llamado un misericordioso. El que se vengaba, el que tomaba venganza por alguien que lo ofendió, era aplaudido. Era una virtud ser vengativo. Y eso es lo mismo en nuestros tiempos, hermanos. Ser misericordioso, perdonar, ser amable, ser bondadoso con las personas, pasar por alto sus transgresiones sin importar lo que hicieron, en estos tiempos es un signo de debilidad. El mundo también admira cuando vengas del que te hizo mal. El mundo aplaude cuando el que hace mal recibe lo que merece. Todos somos así por naturaleza, hermanos. Todos nos sentimos bien cuando vemos que alguien recibe lo que merece. Si estás manejando por el freeway y miras un loco que viene manejando por todos lados, se mete enfrente de ti y de todo, y de repente se le aparece un policía atrás y lo para, ¿qué le hacen? Yes, qué bueno que va a conseguir lo que mereció. Eso es lo que hacemos por naturaleza. Por naturaleza queremos que las personas reciban lo que merecen. Pero la misericordia que se refiere a Jesús es diferente. No es un carácter humano, sino que proviene de Dios. No es una emoción natural, sino que surge de una relación con Dios. Esta misericordia no opera en el reino humano, sino que en el reino de Dios. Es una característica de los que pertenecen al reino de Dios. Esto es lo que estamos estudiando de la bienaventuranza. Son las características de los miembros del reino de Dios.
¿Por qué? Porque Dios es la fuente de la misericordia. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Salmo 62:12, y tú, oh Dios, es tuya, oh Dios, es la misericordia. Y eso es algo interesante, hermanos, porque recuerden que Dios no está hablando aquí de una característica humana, está hablando de una característica que proviene de la divinidad de Dios. No habla de una característica del reino humano, sino de los que tienen el Espíritu de Dios. Y si tú tienes el Espíritu de Dios, si tú has aceptado a Cristo como Salvador, tú tienes la capacidad de ser misericordioso. Tú tienes el poder para ser misericordioso, porque el mismo Dios de donde proviene la misericordia habita en ti. Ahora, hermanos, la misericordia de Dios es un concepto muy amplio. Doctrinalmente hablando, es un término muy amplio, porque está relacionado con otras características de Dios. Las características más comunes que conocemos, que relacionamos con la misericordia, es el perdón. Pero hay otras características de Dios que están relacionadas a la misericordia. Así que vamos a ver la misericordia de Dios en relación a estas otras características de Dios. Porque no solo el perdón es la misericordia. La Biblia nos dice que la misericordia de Dios está evidente en todo aspecto del mundo. Salmo 119:64 dice, de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. ¿Qué significa? Que en cualquier lado tú ves la misericordia de Dios. Salmo 145:9. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas las obras. El rey David dice que las misericordias de Dios son muchas. Nehemías dice que es abundante las misericordias de Dios. Ahora veamos, hermanos, unas características de Dios relacionados con la misericordia. La mejor manera de entender la misericordia de Dios es en relación y en comparación a otros atributos de Dios. Así que vamos a ver 4 atributos de Dios inseparables de la misericordia. Diferentes, pero inseparables. Cada uno de estos es una característica de Dios que está íntimamente ligado a su misericordia. Y si nosotros queremos ser misericordiosos, tenemos que demostrar estas otras características de Dios. Vamos a comenzar con el perdón, porque es el más que se conoce, que está conectado con la misericordia. Primero, el perdón. ¿Qué es la relación del perdón y la misericordia? La misericordia produce el perdón. Daniel 9:9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia, el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Se puede decir que el perdón es el fruto de la misericordia. Dios nos perdonó nuestros pecados porque nos miró con compasión y tuvo misericordia. Miró el daño, la consecuencia del pecado y tuvo misericordia. Y no solo sintió compasión, sino que se encarnó como hombre para sufrir como nosotros. No lo merecemos. No merecemos el perdón de Dios. Al contrario, merecemos la condenación de Dios. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Pero su misericordia miró nuestros sufrimientos, nuestra condena, nuestra miseria y nos perdonó. Y no nos dio el castigo, sino que la misericordia. La misericordia, hermanos, perdona la ofensa de otros, aunque no lo merezcan. Hermanos, prácticamente aquí, si tú no puedes perdonar a alguien que te ofendió, no eres misericordioso. Si tú no puedes perdonar al que no merece tu perdón, no demuestras que perteneces al reino de Dios. No estás permitiendo que Dios te transforme a su imagen. Si prefieres guardar rencor, si prefieres darle la espalda al hermano o la hermana que te ofendió, no has reconocido que Dios también te perdonó a ti cuando no lo merecías. Yo diría también que estás siendo egoísta, porque estás recibiendo la misericordia de Dios, pero te estás quedando con ello. No lo estás dando como Dios te lo pide. La misericordia y el perdón son diferentes, pero son inseparables. La misericordia perdona como Dios nos perdonó, porque la misericordia produce el perdón. Segundo, el amor. La misericordia proviene del amor.
Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. La misericordia produce el perdón, pero el perdón tiene su inicio en el amor. El amor si el perdón es el fruto de la misericordia, el amor es el padre de la misericordia. Viene antes del perdón. Se puede decir que el amor produce misericordia que produce perdón. El amor es más amplio, es más extenso que la misericordia, porque Dios ama a todo el mundo. Dios ama a todo el mundo, dice la palabra que ama a todos, hace sus bendiciones caer sobre todos. Pero la misericordia es específicamente una expresión de ese amor, no tan amplio, porque es específicamente para los necesitados. El amor actúa por un afecto general. La misericordia actúa por compasión, dirigido específicamente en tiempos de necesidad hacia los necesitados. El amor ama desinteresadamente, incondicionalmente. La misericordia no solo perdona al que le ofende, sino que también lo ama al perdonarlo. La misericordia, hermanos, es orar por el que te ofendió. Es no desearle mal al que te ofendió, sino que hacer y buscar cómo hacer el bien. Es no maldecir al que te hizo mal, es bendecirlo. Es no buscar la venganza, sino buscar cómo le puedo hacer el bien al que me ofendió. No se deleita cuando el que le ofende sufre, sino que busca cómo ayudarlo. La misericordia y el amor son diferentes, pero son inseparables. La misericordia proviene del amor. El tercer atributo de Dios relacionado a la misericordia es la gracia. La misericordia es posible por la gracia. Nehemías 9:31. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Esa palabra clemente significa lleno de gracia. La misericordia, hermanos, trata el dolor, la angustia, la condena que el pecado produce. La gracia trata el pecado en sí. La gracia declara al pecador no culpable y la misericordia le ofrece alivio de su castigo. La misericordia alivia el dolor que causa el pecado. La gracia otorga una mejor condición. La misericordia es no recibir lo que merecemos por nuestros pecados. La gracia es no solamente no recibir lo que merecemos, sino que ser bendecidos a pesar de que no lo merecemos. Es una diferencia entre la gracia y la misericordia. Ambos son iguales, pero son diferentes partes de la misma moneda. Digamos, ese es un ejemplo. Digamos que llegas a la casa y encuentras a tu hijo jugando juegos de video cuando deberían de estar estudiando. La misericordia es no castigarlo cuando se lo merece porque desobedeció. Pero la gracia es decirlo, te perdono, pero te llevo y te voy a llevar a comprar un helado porque te amo. Eso es la diferencia. La misericordia perdona, la gracia bendice al que fue perdonado. Esa es la diferencia entre la misericordia y la gracia. Y si tú eres creyente, hermanos, Dios no solo te perdonó tus pecados, Él también te demostró gracia. Él derramó bendiciones sobre ti. Él extendió su amor de ti. A pesar, dice la palabra, de que estábamos muertos en los delitos, Él nos llenó de todas sus bendiciones. Y nos sigue llenando cada día. Yo siempre me pregunto, hermanos, cómo yo, un pecador, que aún ahora siempre ofendo a Dios, puede tener el privilegio de poder acercarme a Él, al trono de gracia. Eso solo es posible porque Él no solo me perdonó, no solo rompió la barrera que nos separa a Dios, sino que me dio su gracia, me dio todos los derechos y privilegios de su Hijo. Me perdonó y me aceptó como su hijo, coheredero con su Hijo. La misericordia no solo perdona, sino que bendice. Es cierto, hermano, recibimos la misericordia de Dios cuando Él nos perdona la primera vez, pero no termina ahí.
¿Por qué? Porque siempre somos pecadores. Siempre necesitamos la misericordia de Dios cada día. Recibimos la misericordia de Dios en el momento que aceptamos a Cristo como Salvador. Pero hermanos, también lo necesitamos todos los días. Al menos que tú seas perfecto. ¿Quién de aquí es perfecto? A ver. Nadie. Si no eres perfecto, entonces cada día necesitas la misericordia de Dios. Entrégale ese rencor que tienes con otro a Dios. Hermanos, ese rencor que tenemos nos envenena el corazón, envenena nuestra relación con Dios. Corta esa raíz de amargura que has permitido que tome control de tu corazón. Esa venganza que tienes, ese rencor que tienes, le abre la puerta de oportunidad a Satanás, que está buscando siempre una entrada para entrar y dividir. ¿Y qué está buscando? Está buscando un corazón rencoroso, un corazón vengativo. Y él encuentra eso y dice la palabra que está siempre ahí buscando, y él entra y empieza a crear división, poniendo cosas en la mente. Cuando el hermano o hermana dicen algo, ya inmediatamente queremos responder. La misericordia y la gracia, hermanos, son inseparables, pero son diferentes, pero son inseparables. Y cuarto, la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Cómo se relaciona la misericordia? La misericordia propicia la justicia. Tito 3, 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dios es misericordioso para no darnos lo que nos merecemos. Pero hermanos, su misericordia no viola su justicia. Él derramó su justicia, por eso tuvo que venir su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Porque se tenía que cumplir la justicia de Dios. Y nadie en este mundo, nadie podía tomar ese castigo por la justicia de Dios, solo Dios mismo. Él derramó su justicia en su Hijo en la cruz. Hermanos, en Cristo se cumplió nuestra justicia. En la cruz se mira la misericordia de Dios, cumpliendo la justicia de Dios en Cristo que nosotros merecíamos. Él entregó a su Hijo como propiciación por nuestras ofensas. Simplemente significa como sustituto. Él entregó a su Hijo para satisfacer la justicia, para saciar la ira de Dios. Dios es un Dios justo. Por eso, hermanos, es imposible entender el amor de Dios sin poder entender la justicia de Dios. Y si ponemos aquí a leer la verdad de Dios y solo predicamos del amor de Dios y no de la justicia de Dios, no estamos predicando la palabra de Dios completa. Porque sin la justicia de Dios no se puede entender el amor de Dios. Por la justicia merecíamos el castigo de Dios, pero por el amor de Dios, Él vino al mundo y demostró su misericordia en la cruz. Dice Santiago que la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. El misericordioso, hermanos, no busca a imponer legalismo. Muchas veces queremos, una persona llega cargada a la iglesia y le imponemos más cargas en vez de ayudarle a aliviar su carga. Eso no es la misericordia. La misericordia es ver la carga de una persona y decir, ¿cómo puedo levantar esa carga? Ayudarle a cargar esa carga con que viene. Hermano, la iglesia viene, todos venimos aquí con cargas. Y lo menos que estamos buscando es que nos impongan más cargas, sino que venimos a aliviar esa carga. La misericordia no condena al que ya está condenado, sino que se pone de su lado y lo ayuda a caminar junto con Dios. No exige derechos, sino que busca cómo servir a otros y aliviar sus cargas. La misericordia propicia la justicia. Esos son los atributos, esos son la carácter del misericordioso. El misericordioso perdona, ama, extiende la gracia, alivia la carga. Está dispuesto a soportar todo porque reconoce la necesidad, la angustia de otro.
El misericordioso es rápido para perdonar al que le ofende. El misericordioso es una persona que soporta porque sabe que puede, que Dios le da la fuerza para soportar y busca cómo ayudar a ese que le hizo mal. Perdona al que le ofende. Reconoce el sufrimiento del afligido. Es amable, es bondadoso. El misericordioso es considerado, es generoso, extiende gracia al que le ofende. Eso nos lleva al otro punto. Ya vimos el bendecido, ahora veamos el beneficio de ser misericordiosos. El beneficio, dice el versículo 5, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Ellos alcanzarán misericordia. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es un ciclo de misericordia. Dios llama a los que han recibido misericordia a ser misericordiosos para que continúen recibiendo la misericordia. Es el ciclo, hermanos. Somos pecadores. Dios nos demuestra su misericordiosa, nos derrama sus bendiciones para que sigamos demostrando misericordia. Ese es el ciclo que Él desea que sus hijos sigan. Recibimos su misericordia cuando llegamos a Él con pobreza espiritual. Cuando clamamos hambrientos y sedientos para justicia y nos extiende su misericordia, lo recibimos. Y Él desea que los que reciben su misericordia se conviertan en dadores de misericordia. ¿Para qué? Para recibir más misericordia. Hermanos, Dios desea renovar su misericordia a nosotros cada día. Lamentaciones 3, 22, 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Yo no necesito, yo ya tengo la misericordia de Dios. Yo lo recibí cuando yo acepté a Cristo, ya tengo la misericordia de Dios. Sí lo necesitamos, hermanos, porque como dije, somos pecadores, seguimos pecando. Cuando recibimos a Cristo como Salvador, no pasamos de la categoría de los que no merecen el pecado a los que merecen el pecado, del que no merecen, los que merecen a los que no merecen. Dios nos perdonó nuestros pecados, pero todavía necesitamos de su perdón. Aún somos pecadores, aún somos indignos, aún no merecemos su perdón. Su misericordia es un regalo que Él otorga a nosotros cada día. Ese es el ciclo. Clamamos por misericordia, Dios concede la misericordia, recibimos su misericordia y a medida que lo recibimos nos convertimos en dadores de su misericordia. ¿Y qué pasa? Él derrama más misericordia. A medida que bendecimos a otros con misericordia, Dios nos bendice más con más misericordia. Ese es el ciclo de bendición que demuestra para los misericordiosos. Pero hay que tener cuidado, hermanos, de no pensar que este ciclo es una fórmula mágica para activar la bendición de Dios. La misericordia, este ciclo no es algo que hacemos para forzar a Dios que nos bendiga. No es un ciclo humano, no es un ciclo de este mundo, es un ciclo que ocurre en el reino de Dios. Solo ahí se disfruta esta misericordia constante. No es posible fuera del reino de Dios. No aplica al mundo natural. Al contrario, hermanos, en el mundo natural, en el mundo humano, a veces cuando somos más misericordiosos, más nos tratan sin misericordia. Jesús vivió una vida de misericordia, pero ¿qué recibió? Fue arrestado injustamente, torturado, crucificado. El varón más misericordioso que había visto en el mundo no recibió misericordia, sino que los mismos a quien Él demostró misericordia lo clavaron en la cruz. Pero a través de eso, todo el mundo ahora recibe la misericordia de Dios. Hermanos, Dios desea que su pueblo sea misericordioso, porque Él desea bendecir a otros a través de nosotros. Él constantemente derrama su misericordia para que seamos más misericordiosos. Su misericordia es inagotable, es renovada cada día. Nunca podemos dar más misericordia de lo que Él nos da. Ese es el ciclo de bendición para los que pertenecen al reino de Dios.
Ahora, hermanos, hay otro lado de esta moneda. El que es misericordioso recibe la constante bendición y misericordia de Dios. Pero ¿qué pasa con el que no es misericordioso? El que no es misericordioso, hermanos, recibe lo que se merece. Recibe el juicio que se merece. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. El misericordioso recibe el triunfo de Jesús en la cruz sobre el juicio, y el que no es misericordioso recibe el juicio que se merece. ¿Qué es lo que merecemos? La ira de Dios por nuestros pecados. Hermanos, ¿quién de aquí quiere recibir lo que se merece? Yo no quiero recibir lo que merezco, porque merezco la muerte espiritual. Entonces todos deberíamos de ser misericordiosos. Mateo 18, Jesús nos enseña una parábola acerca de 2 deudores. Nos dice que un rey llama a sus deudores para hacer cuentas. Un hombre que le debía 10,000 talentos es el primero. ¿Qué cantidad es 10,000 talentos? Hay muchos estimados de cuánto es, pero es millones, a lo mínimo, hasta 1 billón puede ser, billones. Es una cantidad que no se puede pagar, que este hombre le debía al rey. El hombre llega al rey, se postra a los pies del rey, humillado, suplica por misericordia. Y el rey se conmueve con compasión y demuestra misericordia y le perdona sus deudas. Pero ese mismo hombre, el que acaba de ser perdonado, el que acaba de recibir la misericordia de Dios, al salir se encuentra a alguien que le debe 100 denarios. ¿Cuánto es eso? También sea diferentes cantidades que se puede estimar, pero normal sería como $20. Una fracción de lo que el otro había sido perdonado. Una cantidad muy fácil de pagar. Sería como un día de trabajo que se podía pagar. A pesar de que era una fracción de lo que él le habían perdonado, él demanda que le paguen. Dice la palabra ahí que lo ahoga. Ya me imagino que lo toma del cuello y le dice, págame, págame, págame. El hombre que debe esa cantidad se postra ante él también. Dice, téngame paciencia. Te voy a pagar todo. Y es una cantidad que sí podía pagar. Cuando este hombre le dijo al rey, te voy a pagar todo, eso era imposible, no lo podía pagar. Pero este hombre le está rogando a él, perdóname, ten paciencia y te voy a pagar. Pero este hombre que ha sido perdonado, que ha recibido la compasión del rey, no demuestra la misma misericordia, sino dice que lo echa a la prisión de deudores hasta que pague todo. El hombre que había recibido la misericordia del rey no extiende la misma misericordia. Y el rey se dio cuenta y lo vuelve a llamar. Y Mateo 18, 32, 34 dice, entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debiera. Recuerden, hermanos, que esta cantidad no lo podía pagar. Es una cantidad impagable. Quiere decir que este hombre estaba siendo condenado a cadena perpetua por no ser misericordioso. Hermanos, todos nacimos en deuda con Dios. Todos nacimos en deuda por nuestros pecados. El momento que nacimos en deuda por nuestra naturaleza pecaminosa. Nadie nos tiene que enseñar a ser pecadores. Tú pones a 2 niños ahí a jugar con un juguete y ya vas a ver que van a estar peleando por el juguete. ¿Quién les enseñó? Es nuestra naturaleza. Por naturaleza somos pecadores. Nacimos en deuda con Dios y cada día de nuestra vida esa deuda va aumentando y aumentando y aumentando y aumentando. Todos nacimos en deuda que es humanamente imposible de pagar. No lo podemos pagar con nuestros propios recursos. Pero el Dios de misericordia envió a su Hijo a pagar esa deuda que no podíamos pagar. Y el día que tú pusiste tu fe en Cristo, tu saldo fue cancelado.
Dios tuvo misericordia contigo, te perdonó de esa cadena perpetua y eterna. Y hermanos, Dios disciplina al que no extiende esa misma misericordia que recibió. Dios disciplina al que ha recibido su misericordia y no lo pasa a otros. Dios espera que sus hijos sean misericordiosos como Él fue con ellos. El que recibe la misericordia, recibe su bendición inagotable, pero el que no pasa esa misericordia a otros es disciplinado. ¿Quién quiere ser disciplinado por Dios aquí? Yo no quiero. Yo no quiero ser disciplinado por Dios. Si quieres ser disciplinado por Dios, entonces continúa guardando ese rencor, continúa guardando esa actitud de amargura, de ira hacia otras personas. Pero si quieres ser bendecido, aprende a ser misericordiosos. Despójate de ese rencor, despójate de esa actitud vengativa, de toda palabra que dañe a otro. No participes en el chisme, que eso daña. No te goces cuando el que te ofende fracasa o es castigado. Reemplaza todo eso con empatía, con compasión, con perdón, con amor, con gracia. Ora por el que te ofende. Busca cómo hacerle el bien y no el mal. Ora por los que no conocen a Cristo, que están condenados. Este mundo necesita conocer la misericordia de Dios. Y nosotros que hemos recibido su misericordia, hemos sido llamados a mostrar esa misericordia, a ser compasivos, benevolentes. Cuando vemos a otros sufriendo por sus pecados, por su necesidad, cuando alguien nos ofende, Dios espera que seamos misericordiosos. Así que hermanos, nosotros, si tú eres un creyente, si tú has recibido a Cristo como Salvador, cada día debemos de examinarnos. Debemos de examinar nuestros corazones. Examina tu corazón. En este momento, examina tu corazón. Piensa en esa persona que te ha ofendido y no has podido perdonar. Todos aquí, hermanos, o hemos sido ofendidos o hemos ofendido, o ambos. Yo diría que ambos. Piensa en esa persona que no puedes ver ni en pintura. Esa persona que prefieres darle la espalda cuando la miras. Esa persona que te ha hecho tanto daño que quisieras poder echarlos a la prisión de deudores. Tal vez le has perdonado de palabra, pero no con tu actitud, no en tu corazón. Hermanos, esa falta de perdón, especialmente entre hermanos, especialmente en la iglesia, es un cáncer en el cuerpo de Cristo. Y aunque no lo podamos ver externamente, nos podemos ver saludables, pero si tenemos ese rencor, esa falta de perdón, estamos lentamente matando la unidad de la iglesia. Decide hoy despojarte de ese rencor. Decide hoy despojarte de esa amargura que está destruyendo el cuerpo. Y toma pasos intencionales ahora, esta semana, para extender a esa persona la misma misericordia que Dios te extendió. Y prepárate para recibir la bendición abundante, inagotable de Dios. Hermano, muchas veces Dios nos disciplina y pensamos, ¿por qué? No me lo merezco. Sí lo merecemos. Cuando eso pasa, hermanos, en este momento examina tu corazón. Piensa en esa persona que no has podido perdonar. Y busca maneras de extenderle la misma misericordia que Él te extendió. Y hermanos, si tú no estás aquí visitando o nunca has recibido la misericordia de Dios, nunca le has entregado esas cargas de tus pecados a Dios, no estás aquí por equivocación. Esto no es un accidente que estoy predicando hoy de la misericordia de Dios. Dios quiere extenderte su misericordia. Él envió a su Hijo para morir por ese pecado que tú tienes en tu corazón, que no has podido despojarte. No importa cuánto has tratado de hacer lo bueno, hacer obras buenas, hacer caridades, eso nunca va a pagar ese pecado, ese castigo, solo creyendo en su Hijo Jesús. Así que también quisiera darte esa oportunidad. Si ese eres tú, hermano, pasa adelante cuando comencemos esta invitación. Y hermanos, también, ¿qué día más propicio? El día de hoy es el día que hacemos la cena del Señor.
el primer domingo del mes. Y dice la palabra que cuando antes de tomar la cena del Señor debemos examinarnos a nosotros mismos y pedirle a Dios que nos revele todo aquello que nos está estorbando nuestra relación con Él. Y muchas veces eso es la falta de perdón, un corazón vengativo, un corazón rencoroso. Así que vamos a tomar este momento también para preparar nuestro corazón para recibir la cena del Señor. Hermano, es un tiempo entre tú y Dios. El altar está abierto. Puedes pasar adelante. Le voy a pedir a los hermanos de arriba que pongan la canción. Vamos a ponernos de pie, hermano, y van a bajar la luz. Si ese eres tú, hermano, si tú necesitas oración, ahí va a haber personas enfrente. Si ese eres tú, si tú necesitas entregarle a Dios esa carga que has tenido, pasa adelante. Este es el momento, hermanos, de entregarle eso a Dios. Pasen adelante, no tengan pena. Dios está aquí en este lugar, preparados para recibirte. Nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero saqué Señor. Dios, pasa adelante, no tengas pena. Manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi gran pastor.
puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Padre, con gran gratitud de nuestro corazón, tu misericordia en Cristo. Te alabamos, Padre, por tu continua misericordia. Te alabamos, Padre, por tu compasión que nunca falla. Te alabamos, Padre, por tu gran fidelidad. Te alabamos, Padre, porque tú perdonas cuando no lo merecemos. Te alabamos, Padre, porque tú eres justo de limpiarnos de toda maldad cuando confesamos nuestros pecados. Padre, estamos inundados con tus misericordias. Padre, haznos ser siempre misericordiosos como tú lo has sido con nosotros. Ayúdanos, Padre, a perdonar a aquella persona que no hemos podido perdonar. No solo de palabra, sino que de corazón, sino que de actitud. Que aprendamos a vernos unos a nosotros con el mismo amor que tú nos ves. A pesar de que estábamos en rebelión contigo, a pesar de que te ofendimos, a pesar que no lo merecemos, tú nos das ese amor incondicional. Ese amor, Padre, que no merecemos, pero que recibimos por tu gran amor, por tu gran bondad. Ayúdanos, Padre, a ser misericordiosos para que podamos recibir aún mayores misericordias y podemos alabarte con un corazón limpio. Si hay alguien aquí, Padre, que nunca ha entregado su vida, hay alguien aquí que está trayendo una carga en su corazón, Padre. No sé por qué, Padre, pero hay alguien que está aquí afligido, cargado. Padre, te pedimos que tú le demuestres esa misericordia y que reconozca tu obra en la cruz para que pueda acercarse confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia. Si ese eres tú, hoy es el día que Dios tiene para ti, que te está llamando. Búscame a mí después del servicio, alguien que está aquí enfrente, para que ore por ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias te damos, te amamos, te adoramos. Bendecimos tu gran nombre, Padre, y pedimos todo esto en el nombre de tu precioso Hijo, Jesús. Amén. Hermanos, el día de hoy también vamos a hacer la cena del Señor. Si no tiene una tacita, le pido que le pida a los sugieres que le den una tacita. Vamos a hacer la cena del Señor. Le voy a pedir a nuestro hermano pastor, a nuestro hermano David, que pase adelante a orar por las peticiones, por la cena del Señor. Si le pide al hermano, esta tacita tiene dos partes, tiene una de enfrente y una de abajo que pueden abrir. Señor, gloria a Dios. Pase, hermano, vamos a orar para el Señor. Padre precioso, qué gran privilegio tenemos de tener tu palabra siempre delante de nosotros.
Señor, tu misericordia, tu compasión, la que tú también, Señor, al haberla recibido nosotros, también, Señor, quieres que lo hagamos. Padre, rogamos, Señor, por estos elementos, Señor, el jugo de la vid, el pan, Señor, que son símbolos, tipifican, Señor, tu cuerpo, que fue, Señor, azotado, que fue, Señor, crucificado, que se desangró, mi Dios, en la cruz del Calvario. Tu sangre fue derramada, Padre. Te pedimos que santifiques estos elementos que nos llevan, Señor, 2000 años atrás. Lo que tú hiciste, Señor, por nosotros. Merecíamos juicio, castigo, condena. Pero, Señor, tú tomaste ese lugar. Padre precioso, tomamos esto, mi Dios, recordando lo que tú hiciste. Santifica los elementos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, la partió y dijo: este es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado y diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Hermanos, antes del último canto, tenemos un hermano aquí que viene a dar gracias por las oraciones de la iglesia. Pase adelante, hermano Sergio. Son unas breves palabras para agradecer que la iglesia ha estado orando por él y por su familia. Hermanos, buenas tardes. Es un placer. Gracias, hermano. Es un placer para mí, hermanos, estar aquí con ustedes una vez más. Para los que no me conocen, mi nombre es Sergio López, mi esposa Consuelo López está por ahí. Y esta iglesia ha estado orando por mi nieto, Yanni Vargas. Muchos de ustedes no lo conocen, mas sin embargo esas oraciones se han sentido. Miren, hermanos, el mensaje de hoy es un mensaje potente y eficaz. Porque la misericordia de Dios, yo se los puedo decir, si ha estado con mi familia, con mi esposa y conmigo, eso es por la misericordia de Dios. Porque el Señor tiene amor para cada uno de nosotros. Y por medio de las oraciones, hermano, de cada uno de ustedes, mi nieto está estable. Él tiene cáncer número 4. Si hay aquí, hermanos, alguien que duda de que dice, la oración, bueno, voy a orar por el hermano a ver qué. No, hermano, la oración es eficaz, es el medio para comunicarnos con el Señor. Y el Señor a través de la oración trabaja. Si ustedes vieran a mi nieto, está malo, está grave, hermanos. Pero si ustedes vieran su cara, ustedes me dirían a mí que soy mentiroso, que él tiene cáncer. Sus riñones no le trabajan. Y aquella paz que él tiene en su rostro, los doctores vienen y le dicen, porque son varios doctores que lo atienden, le dijeron: Yanni, tus pulmones, tus riñones están colapsando. Y él muy tranquilo dice: muy bien, doctor, está bien, no hay problema. Te vamos a dar diálisis. Está bien, doctor, no hay problema. Y le han estado dando diálisis porque sus pulmones, para alargarle sus días de vida. Ya la familia, sus abuelitos como nosotros, solo estamos esperando que el Señor dé su última palabra. Si lo deja, gracias, hermano. Si lo deja vivir en esta tierra, o de una vez le dice: Yanni, es tu tiempo.
¿Estamos preparados? Como cristianos debemos de estar preparados para todo. Amén. Y hermanos, ustedes como iglesia son parte muy esencial de esto. Y gracias al Señor por ustedes. Gracias, hermano Carlos, por la oportunidad Amén. de Gracias, hablarle a la iglesia en estos momentos. Y Hermanos, yo sé que van a continuamos seguir orando por- orando. Gracias. Continuemos orando por la familia. Yo sé Amén. que los que están en el grupo de oración también están recibiendo mensajes. Que el Vamos Señor a les seguir bendiga, orando. hermano. Amén. Ahora sí, hermano, vamos a celebrar celebrando. Vamos a cantar un canto más. No se vayan hasta que termine el canto, que vamos a orar juntos. Amén. A ver si me dan piano, por favor. Amén. Aleluya al que me salvó y mi pasado borró. Su muerte trajo mi redención. Hoy puedo cantar, aleluya, aleluya al que me salvó y mi pasado borró. Su muerte trajo mi redención. Yo puedo cantar, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, soy libre, gloria, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, soy libre, me hice libre, soy libre, me hice soy libre. Diga gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, soy libre, gloria, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, soy gloria, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, soy libre, me hiciste libre. Soy libre, me hiciste libre, soy libre. Señor, tenemos un convivio, pero estaba contando, hermanos, y en junio tuvimos 4 convivios. Así que le di descanso a las hermanas de la preparación. Hoy no vamos a tener convivio, pero si no estuvieron unos 4 hermanos, significa que no están conectados. Conéctense a un estudio bíblico. Bueno, hermanos, nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga.